Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis, coordinadora de la plataforma educativa psicotemática, y estoy aquí con Alejandra Eusebi Polich, actual directora del Centro Astrológico Buenos Aires, donde estamos actualmente. Estamos aquí en el Cava haciendo esta conversación, grabando esta conversación, así que bueno, ya venimos conversando, charlando, y bueno, Ale, gracias por recibirme acá también en la escuela. Me estuvo mostrando la escuela, la biblioteca, que también va a ser parte de la entrevista, así que sí, muchas gracias. No, gracias por venir y conocer. Estamos siempre abiertos, justamente abrimos a toda la gente, porque es lo que queremos, una diversidad de miradas y de contactos, ¿no? Ah, buenísimo. Sí. Bueno, ya nos vas a contar más de eso. Sí. Me gustaría primero que nos compartas a todos los que estén ahí también mirando tu historia con la astrología. Sí. A ver, siempre hacemos el chiste de que en mi caso nací con el chupete astrológico, porque mi abuelo era astrólogo, dedicado a las líneas de investigación y de un montón de temas astrológicos. Mi madre era astróloga, entonces cuando éramos chicos ya nacimos levantando el minuto y segundo de nacimiento de cada uno, no tenemos duda del horario, y había mucho juego, mucha mirada lúdica desde lo astrológico, pero también mucha mirada filosófica, espiritual de cómo funcionaba, y también científica. En el caso de cuando nací, yo era chiquitita y siempre venía mucha gente de otros lados del mundo a estudiar en la casa de mi abuelo por el sistema topocéntrico que le estaba desarrollando y la parte ascensional. ¿Podés comentar un poco de eso? Porque es un sistema de casas muy el sistema de casas topocéntrico está en todos los programas, el software. Es como un refinamiento del Plácidos, y llega al Plácidos por otra vía conceptual, matemática, cerca, porque va cerca, las posiciones de las cúspides de las casas intermedias, pero es más preciso. Entonces, hay momentos en que necesitamos más precisión en la astrología, no para todo, como hablábamos, ¿no?, de campos y simática y vibración de energía, pero hay momentos en que para algunos diagnósticos temporales cierran campos, y si los tenés precisos entendés mejor el cuándo de ese desplegarse energético. Y el sistema topocéntrico se caracterizó siempre por esta precisión, y es un concepto distinto, porque las casas, en realidad no tenemos un por qué funcionan 12 casas. Entonces, pero vemos que funciona. Todavía no podemos probar por qué, pero hay muchas maneras de calcular una cúspide de casa. Entonces, bueno, él desarrolló un sistema que fuera más práctico, más empírico, que empezó por la realidad y después fue a la teoría. Es complejo de explicar acá en la entrevista, pero para compartir eso, porque pero sí, es más preciso. Y también otra cosa que hizo mi abuelo era desarrolló nuevamente, retomó la tradición de la astrología ascensional, que es la carta natal en 4D, 3 dimensiones más el tiempo, que nos muestra los errores que cometemos siempre los astrólogos con las casas, por ejemplo, Sole, porque a veces vos tenés un Plutón que en nuestras cartas natales que levantamos figura en 12 y resulta que está en la 1 en la realidad, alrededor tuyo. Entonces, se requiere incorporar conocimientos astronómicos para poder precisar eso. No es lo mismo un Plutón en 12 que un Plutón en 1, ¿no? Con muchos planetas pasa lo mismo. Entonces, él desarrolló esto, y venía, matemáticos, ingenieros de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, para estudiar el sistema. Y también los gurúes de la India. Entonces teníamos una visión desde la filosofía muy bullente, muy plena de debate y de debate desde la filosofía hasta la parte científica. Muy respetuoso debate, que esto es fundamental. Mucha diversidad de miradas. Vos tenías al gurú hablando de su concepción budista, oriental o lo que fuera, integrando la astrología. La vieja astrología hindú, vieja entre comillas, ¿no?, la milenaria astrología hindú, con las nuevas miradas, y era posible para él hacerlo, eso. Entonces, esta cosa muy bullente, muy vital, muy de repensar los conceptos básicos, para mí fue fantástica. Y asimismo, en toda esta cuestión familiar, había otro factor que a mí me marcó muchísimo, porque nosotros obviamente mirábamos todo el tiempo el cielo, ¿no? Y parte de
de las actividades a la noche era sentarse y mirar cómo se mueven los astros. Mi abuelo estaba siempre en el jardín mirando cómo con las pelotas, porque no había software, no había nada, con pelotitas y manzanas y naranjas armando la cuestión astronómica. Él era matemático, era húngaro. Y básicamente ese terreno, él también estuvo un tiempo importante, muy relacionado con el ámbito artístico acá en Buenos Aires. Por ejemplo, Jules Solar estudió con mi abuelo y mi abuelo fue a dar clase con sus alumnos también. Wow. Trató con Borges y demás. Entonces había una mezcla de ciencia dura, de investigación, pero también de arte y demás. Y esto para mí fue fantástico. Lo viví como maravilloso, ver el cielo, los movimientos. Y al mismo tiempo lo cotidiano. Y lo cotidiano. Era muy gracioso, yo lo cuento y realmente para nosotros lo vivimos de forma graciosa, porque cuando Lili estaba testeando el sistema ascensional tenía un cronómetro y nos caíamos, nos lastimamos, y mientras mis padres o mis abuelos venían a correr, a abrazarnos, a cuidarnos, mientras miraban la hora. Y tuvimos una infancia muy feliz, muy divertida, nos reíamos como locos con eso. A veces le decíamos a mi abuelo, ojo, no te olvides de esto. Divertida y cronometrada. Pero muy libre. Que esto también es importante, porque cuando yo cuento lo del cronómetro, la gente se imagina algo súper rígido. Y en mi familia éramos muchos músicos, muchísimos músicos, artistas, tocábamos, hacíamos fiestas de fin de año, cuando nos reuníamos a cantar, a tocar el piano. Entonces teníamos una mirada muy divertida, hacíamos obras de teatro cómicas, y no tan cómicas y serias, mucha lectura. Entonces, la verdad, el cronómetro era un detalle más de una diversidad muy amplia y muy vital y muy humana, y con mucha emoción, ¿no? Que es un poco, yo ahora hablando con vos y bueno, en mis terapias, obviamente uno trata eso, cómo todo eso me fue llevando a mis variaciones en la astrología, el contacto con la astrología, porque mi vida familiar, hacemos expediciones, por ejemplo, a lugares arqueológicos de Latinoamérica, teníamos música, tengo un montón de científicos alrededor mío que hacen investigación fuerte. Mi hermano es físico de partículas, por ejemplo, y yo soy astróloga, y mi otro hermano es músico y abogado. Entonces teníamos una diversidad familiar muy fuerte, en el que se batió mucho la astrología. Y mi primer contacto con la astrología fue esto que te cuento, amplio, con mucha charla, mucha curiosidad por el universo, pero la parte específica de formación astrológica era de investigación, cronometrada. Entonces, mis primeros contactos con la astrología fueron medir, testear, esto funciona o no funciona. Dicen tal manual, pero ¿es así o no es así? Lo podemos ver, podemos medir, porque hay mucho debate acerca de si la astrología es un saber que puede ser medido o no. Claramente 1000 cosas se pueden medir en astrología y hay otras que no, como todo en la realidad. Entonces, mi primer formación fue la investigación dura, y yo entré por ahí a la astrología y la magia del cielo, y poder ver cómo uno podía hacer un pronóstico y se daba cuando no dependía de nosotros. Decíamos, ¡epa, qué mágico!, ¿no? Claro. Y a la vez duro, en el sentido de que entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿pero entonces podemos predecir todo? Claro. Lo que hablábamos antes del libre albedrío. Y luego, cuando entré en la facultad ya de grande y estudié antropología varios años, obviamente la mirada me cambió, porque uno comprende allí la diversidad y la incidencia de miradas, de sesgos, de culturas, cómo cada cosa cambia, y por supuesto uno se mete de lleno en lo que es metacognición, trabajo intelectual, cómo pensamos, cómo hacemos para tratar de no sesgar todo el tiempo, qué podríamos hacer para abrirnos, ¿no? Es una mirada muy rica desde ese lugar, y a mí la mirada dura de predicción no me gustó, porque era muy, te predigo, y a lo sumo estaba basado en predecir algo para evitarlo solamente, que no está mal, está muy bien, puede ayudar un montón, pero me era insuficiente, porque no reflejaba las emociones de la vida, los procesos, más los procesos que llevan un tiempo y la evolución de una persona. Entonces, a partir de esa época, estamos hablando de los 80, empecé a abrirme a la astrología más humanística, que estaba justamente efardeciendo, y había un montón de debates sobre esos temas también, y la empecé a incorporar.
Y casi diría que en un momento me fui a un extremo también con eso, en el que también me resultó vacía. A mí siempre me pareció interesante que los dos extremos me resultaron vacíos. La predicción dura, sin que yo pueda hacer nada y estoy atrapado y me dicen lo que me va a pasar y no puedo hacer nada, no sirve. No nos permite fluir y vivir y sentir y desarrollar. Y la palabra tan abstracta que tampoco dice nada, también deja vacío. Entonces, mi tarea de estos años, desde los 80 hasta ahora, fue siempre integrar cómo poder hacer para trabajar, integrar una realidad compleja. Claro. Y en la astrología trabajar en los distintos niveles. Entonces eso también está bueno porque nos permite ir saliendo de los tabúes, de las restricciones que nos limitaban, e integrar conceptos, ¿no? Poder entender que en la astrología uno puede trabajar Saturno, por ejemplo, desde las fuerzas físicas, pensando en la gravedad. Una persona se cae y se fractura un hueso, ¿no? Tenemos... Y generalmente sucede con tránsitos de Saturno a Marte, es una estadística muy clara, al Marte natal. Y Saturno opera desde la fuerza de la gravedad que hace que nos caigamos, la fuerza de la gravedad nos tira hacia abajo, nos lleva hacia el centro de la Tierra, nuestro sistema químico también se fractura, obviamente el hueso está formado por minerales que se fracturan al momento de la caída. Esa misma energía luego replica en el nivel biológico, el dolor, la imposibilidad de caminar y por supuesto en el sistema psíquico. Y estamos tristes, quizás teníamos que dar alguna conferencia, alguna cosa importante y se nos traba o estamos doloridos, nos sentimos en baja. Y hasta se traslada luego a niveles más amplios, sociales, por ejemplo. Multidimensional. Multidimensional total. Y lo que uno dice es, bueno, uno puede tener el tránsito de Saturno a Marte y no siempre nos vamos por suerte a fracturar y a caer, pero la energía que en ese caso, combinada con otro tipo de combinatorias de tránsitos operó, no podemos mover a Saturno del cielo. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo tomar ese hecho. Y eso es algo que excede la astrología, es nuestra decisión. Yo soy el científico que tengo que exponer. Me deprimo, me pongo mal, furioso, me enojo, trato mal a todo el mundo porque no pude hacer mi objetivo. O lo tomo como, una oportunidad para repensar mi teoría, seguir investigando, parar las revoluciones que por eso son las que me hicieron caer. Entonces, en esta multidimensionalidad que mencionas, lo que uno ve es que es un feedback permanente. A veces las problemáticas empiezan por la bioquímica o por la gravedad y a veces empiezan por lo psíquico, por lo espiritual, que estamos mal, tristes y eso después afecta hacia abajo. Pero la astrología refleja todas esas multidimensiones y esto es lo que a mí me interesa trabajar cuando hablamos de astrología. No quedar encantado solo con una dimensión. Con una o dos. Un poco siguiendo con esto y retomando las ideas de libre albedrío, de destino, de determinación, entonces desde este punto de vista sería que el libre albedrío aparece en la respuesta que uno puede dar ante eso que es, digamos, que ¿cómo definirías el destino del libre albedrío? Lo ampliaría un poco con esto que dijiste, es decir, nosotros supongamos un tránsito que es difícil. Sabemos perfectamente, a diferencia de antes, cuando un tránsito tenías un Saturno, cuadratura Marte, todo mal. Sí. Ahora sabemos, 50 años después, que ese Saturno-Marte, por supuesto, nos puede molestar, pero también nos puede dar herramientas, porque la astrología habla de frecuencias de onda. Y esa frecuencia vibra en nosotros, adentro nuestro, es parte nuestra, es parte constitutiva. Entonces nosotros podemos darle salida a esa energía de otras maneras mucho más productivas, más lindas, más bellas, ¿no? Ponernos a investigar, Saturno es investigación, es foco, es trabajo, ponernos a pensar qué queremos dejar de lado. Hay muchas otras alternativas a sentirse expuesto a caerse y fracturarse el pie, ¿no? Entonces, utilizar las energías, entender que funcionan y que nosotros a través del foco de conciencia, diría yo, podemos decidir muchísimas cosas. Yo soy una convencida de que podemos transformar muchísimo de la realidad. No todo, no todo. Alguna vez nos vamos a enfermar, alguna vez nos vamos a ir de este plano, van a pasar cosas que no dependen de nosotros. No podemos cambiar todo, pero 1000 cosas podemos cambiar. Entonces, entre un extremo y el otro, ninguno de los dos. Claro. Si nacimos sin una pierna, supongamos, bien,
podemos elegir estar tristes y sentirnos siempre atrapados en esa discapacidad, o generar una prótesis, aprender a usarla, salir a trabajar con eso, que hasta nos puede ser un plus absolutamente mayor que la carencia que originó al principio. Entonces, el plus de lo que podemos hacer cuando entendemos de astrología y qué tipo de energía es y cómo podría yo combinar mejor con esa energía, eso es total libre albedrío. ¿No? Y está ancla en el foco de conciencia. En lo personal yo creo eso. Yo creo que es cierto que la astrología funciona, seamos o no seamos muy evolucionados o muy conscientes de esto. El tema es que cuanto más conscientes somos de esto, mejor podemos cambiar la realidad. Es como cualquier fuerza que uno conoce. Si uno va caminando y hay un campo radiactivo y pasás por el campo y te va a lastimar. Pero si vos sabés que está el campo y decidís blindarte para pasar o utilizar la radiación para hacer otras cosas, otro tipo de experimentos, vos podés utilizar esa energía desde un lugar que, ojo, yo sé que esto en astrología humanística, la palabra utilizar, la palabra dirigir, siempre tiene connotaciones de control, nos ponemos rígidos. Y yo invito a pensar desde otro lugar este tipo de cosas. Todos dirigimos la energía, todo el tiempo, ¿no? Imagínate que vos no hubieras venido, vos en vez de tomarte el taxi o el colectivo, hubieras decidido fluir, a ver si quizás me tomo algún colectivo y me lleva al Cava o no. No estarías quizás acá, pues estarías por ahí en Chubut, te habrías ido con el colectivo, porque uno... Ahí necesitas dirigir tu energía porque tenés una cita, querés ver algo y estar participando juntas de este campo que estamos armando en esta entrevista, ¿no? Entonces, dirigir no está mal, es porque además nos permite algo valioso, que es intercambiar ideas, pensar juntos, ¿no? Sí, me parece que también ahí se basa la idea de co-creación, ¿no? Y de co-creador con el cosmos. Totalmente, yo soy una convencida de esto. Y que hacer, por ejemplo, investigación, conciencia, de ninguna manera te anula al otro, que es un poco el problema que había antes. Si vos eras un astrólogo que hacía investigación científica, automáticamente se pensaba que vos no podías, que tu pensamiento... sensibilidad exactamente, cualitativa. Totalmente. En cambio ahora podemos ver con claridad que se puede hacer todo, que es difícil integrar, sí, por supuesto, que hay contradicciones, total. Claro que hay contradicciones que a veces tenemos que resolver, y la resolución de esas contradicciones muchas veces no está en el nivel que estamos analizando, sino en un nivel más amplio o más pequeño según la escala en la que estamos mirando, ¿no? Y requiere armar otro reconocimiento de patrones distintos en otras áreas para entender la solución. Inclusive cuestionar métodos de investigación, me imagino. Total, porque los métodos de investigación en general... charla de virginianas. Hablemos de métodos de investigación. Total. Y mucho cuestionamiento con eso, porque obviamente, por ejemplo, yo que hago mucha estadística, entonces tomo, por ejemplo, para dar una idea sencilla y fácil de entender, yo tuve mucha gente conocida que tuvo accidentes de tránsito fatales. Y entonces me dediqué en una época a investigar qué había como patrón astrológico con la idea de prevenir eso y darle salida por otros lados a la energía. Hice mucha investigación. Entonces, ¿qué hace uno? Toma, por ejemplo, 400 casos con las cartas natales, el momento exacto del accidente, y levantamos qué patrones planetarios están activos en el momento en que las personas tienen el accidente. Y observamos, por ejemplo, que lo que se dice en muchos manuales no es así, que en la realidad los patrones operativos son más Plutón que Urano en los accidentes serios, y con determinadas combinatorias. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si yo conozco la combinatoria y la tiene una persona, ¿estoy 100% seguro que se va a accidentar? No, ni tampoco es la idea. La idea es decirle, ojo, mira, en esta semana cuídate porque hay más tendencia. Y con el foco de conciencia tratar de dirigir eso hacia cosas más creativas, más positivas, ¿no? No, sí, inclusive poder investigar sobre la propia disciplina, digamos, más allá de que solo lleves a una consulta. Absolutamente, ¿no? Porque justamente hay mucha teoría. Nosotros tenemos una ciencia milenaria con muchísimos postulados que asumimos que funcionan muy bien, pero muchísimos que están en los manuales, que están distribuidos por internet a fluir, no funcionan en la realidad. Si no hacemos un poco de investigación, y en eso
hago mea culpa porque tenemos que salir más los astrólogos a investigar, no vamos a poder entender que tal patrón que teníamos en nuestra cabeza es un sesgo, pero no es real, y que podemos mejorarlo sin perder por eso flexibilidad, creatividad, comprensión. Y en cuanto a métodos de investigación, en estas estadísticas que uno hace, por supuesto que hubo que debatir con estadísticos formales los métodos para aplicar en astrología, que no son los mismos que para aplicar en física, ¿no? La estadística es una herramienta, ni más ni menos. No es importante la herramienta, lo importante es entender el resultado que obtuve, cómo poder insertarlo en un campo sinérgico, interactivo más amplio. Entonces, en el caso, por ejemplo, que mencioné, los accidentes de tránsito, un Plutón cuadratura Marte, solito no hace nada. En una combinatoria de tránsitos muy densos es donde hay más peligro para esto. Pero también podemos observar que hay gente que puede dirigir esa energía para hacer otras cosas intensas con esto, grandes transformaciones profundas, y no hay accidente, hay una transformación profunda con ese mismo patrón. Por suerte ahora hay mucho científico muy abierto a esto, y justamente como la ciencia está cambiando de paradigmas también, incorporando, abriéndose, comprendiendo lo interdisciplinario y su importancia, yo tengo mucha relación con gente muy piola para esto, científicos duros y sin embargo muy abiertos a entender acá hay algo, ¿no? Cuando le mostrás la evidencia. Pero bueno, esta es la parte científica, ¿no? Y tengo una pregunta dentro de investigar astrología. ¿Cómo opera que lo observado y el observador están conectados, ¿no? Cuando al momento de investigar, ¿no? ¿Cómo es tu implicancia, por ejemplo, siendo vos no sé, me hablabas de que estás investigando accidentes fatales, y pienso que hace un rato me comentabas que sos Virgo ascendente Aries. Es una cosa re interesante esto que preguntaste, daría para una hora, pero lo puedo resumir en esto. Las primeras veces que hice estadística, yo juntaba casos. Uno siempre tiene claro, haciendo estadística, que tenés que abrir la muestra, porque si no abrís la muestra te van a tocar casos relacionados con tu energía de ese momento. Entonces fue muy cómico, porque al principio todos los casos que me llegaban de accidentes eran tránsitos que yo también tenía en algún punto, y que como estaba trayendo ese tipo de casos de accidente. Entonces abrí las muestras y empecé a tomar casos que están en Astrodatabank, en bases de datos, astrólogos de otros lados del mundo. Que no hayan sido convocados por ti. Exactamente, que no tuvieran nada que ver conmigo, y fui buscando y bajando toda esa información, no solo la que yo elegí al azar, porque si no también yo hubiera estado implicada en esa elección. Entonces, entre la objetividad total y la subjetividad total, ninguna de las dos existe. Es una integración, hay parte subjetiva y parte objetiva. Entonces, cuando haces investigación tenés que tratar de acercarte lo más que se pueda humildemente a la objetividad, en este caso haciendo justamente esto, ¿no? Y esto me tocó en todas las estadísticas. Todos los primeros casos a los que yo pedía información venían con algo energético que yo tenía en curso. Por eso también decidí esperar a que me cambiaran los tránsitos, las vibraciones, y empezaba a llegar otro tipo de gente. Entonces uno va ampliando las muestras para que reflejen todo el universo posible, en este caso en los accidentes, ¿no? Entonces es muy importante saber, como decíamos antes, Sole, cuando estábamos hablando ahí, lo que uno aporta. ¿Qué energía estoy portando el día de hoy que hago esta investigación? Las investigaciones conviene hacerlas en astrología, siempre dejando pasar los tránsitos para que las muestras que te lleguen estén no tan contaminadas. Igual esto lo observé también con los científicos, por ejemplo, también es muy interesante. Uno en astrología no puede, la astrología es parcial, es decir, no podemos con la astrología construir un puente, un enchufe, una computadora. Tampoco podemos hacer remedios que curen enfermedades. Pero sí podemos ver en qué momento a tal científico está su mente más abierta para tener un descubrimiento importante, un avance en la investigación y demás. Y a los científicos les pasa lo mismo que lo que sabemos que nos pasa a los astrólogos, solo que ellos no saben el sesgo que están teniendo, que son sus tránsitos. ¿Cuántas veces los científicos inician investigaciones generando muestras que están sesgadas por sus tránsitos? A medida que pasan los años, un siguiente científico se da cuenta que este resultado no estaba bueno porque faltaba tal o cual otra cosa,
que la genera este otro científico con otro campo astrológico en curso. Entonces se van ampliando los conocimientos y se va tratando de evitar esos sesgos, que no es fácil, imagínate. El tema es saber que nosotros estamos sesgados por default en algún punto o en el otro, sea por el campo energético, sea por nuestra vibración, por nuestra historia. Saber eso y tratar de aflojar un poco. Sí, que uno mira desde una posición, se demos cuenta. Totalmente, y saber esperar los procesos de investigación. Esto es mucha espera también. Y también digo, por esta idea que tiene en general el astrólogo más humanista, de que la investigación no tiene sentido, que es aburrida, que es dura, que es alejada de los procesos humanos y emocionales, no. Y nosotros cuando hacemos una investigación tenemos los resultados, bien, hay una parte de la investigación que es trabajo Saturno, recolección de pruebas, diferenciación de partes, aislamiento de determinados tipos de categorías. Pero cuando vos corriste los cálculos matemáticos y ya tenés resultados, ahí vienen el Neptuno, el Júpiter, el Urano, donde empezás a decir, ¡wow! ¿Y esto cómo lo interpreto? ¿Hasta dónde puedo interpretar tal cosa o tal otra? Y eso es recontra creativo. Sí, inclusive la parte que es como, yo pensé que era tan distinto. Totalmente. ¿No? Y es un resultado que hackea. Totalmente. Los postulados tradicionales. ¿no? O los propios. O los propios. Total. Pero me desayuné con un montón. Total. Y también aprendí a reírme, ¿no? Porque reírse es fundamental también con esto, porque a veces los astrólogos damos clase, nos paramos, damos conferencias y muchas veces sucede que uno se monta en esa identidad. Dimos clases diciendo que esto es así millones de años y después nos da vergüenza cambiar a lo que funciona mejor, simplemente por una cuestión de ego y de prestigio y demás. Por eso digo, tenemos que reírnos más, aceptar lo que no está como pensábamos, aceptar los cambios, los desafíos, los nuevos resultados a través de investigaciones más amplias, sabiendo que esto es simplemente un proceso que no termina nunca, porque nunca vamos a tener la posta, como los científicos tampoco. Siempre hay algo más para... El universo es tan grande, ¿no? La ciencia como dura, que es un poco el prejuicio de la astrología más humanística, es que tenemos que perderle el miedo a esto, porque una vez que uno tiene los resultados de las investigaciones, eso lo aplicamos de lleno y lo integramos con la emocionalidad, con la creatividad, con la psiquis, con la psiquis social, individual, colectiva. Es decir, hay que perderle un poco el miedo a eso y abrirnos a esos resultados, porque además crecemos. Sí, ¿no? Sí, y le puede ir cada vez dando más marco y profundidad a lo que hacemos. Absolutamente. ¿No? Y hacer aporte. Total. Sí. Y yo también pensaba, ¿no? Sole, esta cosa en contra de la astrología y la ciencia que hubo durante mucho tiempo, también tiene que ver con los excesos que se cometieron con la astrología dura, tradicionalista, en la que se predecía, por ejemplo, se te va a morir un hijo, o se te va a, o te vas a accidentar y vas a quedar parapléjico, porque serían barbaridades que se decían, que ahora sabemos, como decíamos antes, que la energía puede estar operativa y generar un montón de cosas distintas, no necesariamente eso. Y que si tenemos alguna enfermedad o algo en curso, nos podemos ayudar con esto, no ir para atrás. Entonces, la respuesta normal a esas cosas tan lapidarias que había antes fue decir, no, esto no nos sirve. Y dejarlo a un costado, porque daba miedo también. Entonces, entre este factor de control de la investigación científica y el miedo a que ese control nos aplaste, tuvimos que trabajar estos años para darnos cuenta que el control excesivo no lo queremos, no solamente no podemos tampoco al 100%, sino que no lo estamos deseando, pero sí necesitamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida intelectual, espiritual inclusive, muchas veces dirigir, y eso es de alguna manera controlar, decir, bueno, esta variable no la dejo entrar, porque yo quiero hacer meditación y me dejo ganar por tal ruido que tengo, no puedo meditar tranquilo. Y el control no es malo en sí mismo, el tema es la manera en que jugamos con ese control, la manera en que lo entendemos como algo positivo y creativo. El control es Saturno, Plutón y son parte del universo. Son arquetipos que tienen que ver con necesidades que tenemos también. Perderle un poco ese miedo. Yo creo que estamos como en una bisagra astrológica en la que podemos empezar a
despejar un poco los paradigmas duros de temores, el temor al exceso de control y, en el caso de lo que era la astrología científica, el temor a la falta de control. Y dejar el control en el lugar donde tiene que estar, cuando es necesario se utiliza, cuando no, y aflojarnos, ¿no? Aflojar un poco estas miradas, integrarlas, entendiéndolo desde un lugar mucho más amplio, más rico, mucho más... Sí, más integral también. Total. Vos estás involucrada en Cava desde los de toda la vida, desde porque siempre. Claro, el Cava, por ejemplo, mi abuelo estaba en los circuitos de astrología de acá de los años 60, cuando se inició el Cava. Él no fue fundador, pero ellos fueron, mi mamá, parte del cuerpo directivo durante mucho tiempo, y el Cava ayudó, colaboró activamente en la difusión de la investigación que estaba haciendo mi abuelo. Entonces hubo siempre una riquísima integración. Era en ese momento la única casa de estudio en los 60, en los 80 ya después empieza Casa 11 con Eugenio, que él creo que empezó en los 80 y pico, nos decía la otra vez. Pero hasta ese momento era una casa principal de estudios muy fuerte, con línea de investigación, pero también, por supuesto, con línea emocional de aquella época. La emocionalidad de los 60, 70 no es lo mismo que lo que nosotros ahora consideramos. Es importante tener en cuenta los contextos. Total. Contexto cultural, histórico, social, años luz. Donde todavía, por ejemplo, si bien, bueno, ya me iba a derivar, no, me vuelvo. Pero sí, entonces el Cava fue parte de mi familia, digamos, porque hacíamos todo con eso, y yo recién me integré. Estudié en el Cava y, por supuesto, con mi abuelo, con mi madre, en una escuela que tenemos en Quilmes hace 30 años. Y después también quise cerrar el ciclo con el título del Cava y estudié acá. Y me inserté como docente en el módulo con el que se recibían todos los alumnos. Y eso me fue muy útil también para entender con qué mirada, después de la trayectoria que teníamos, estaba egresando el alumno. Uno va viendo los cambios sociales, culturales, y nos damos cuenta que la mirada del egresado de hace 40 años no es la misma que ahora. La institución tiene 60 años. La astrología cambió, pero la humanidad cambió. Entonces, hay muchas maneras de ver la astrología que han ido cambiando, y estamos siempre ayornando un poco esto, ¿no? Ahora sos directora de la escuela. Sí. ¿Hace cuánto? Hace 4 años. Bueno, 4 años. Porque compartíamos, ¿no?, el cambio que se viene generando en la escuela con esta apertura. Total. Que, bueno, yo vengo viendo desde afuera, ¿no? Los seminarios que están haciendo, la integración, ¿no? Como un poco recordaba cuando contabas cómo había sido tu infancia en tu casa. Digo, wow, cómo te estás trayendo un poco de esto. Total. Y qué importante me parece, y bueno, resuena profundamente, ¿no?, con tu modalidad. Con la modalidad, para mí es central un poco lo que hablábamos antes con vos misma, Sole, esto de el respeto, el cariño por lo que amamos, que es la astrología, el respeto a la diversidad de miradas, y saber que indefectiblemente algo nosotros no sabemos, por más que seamos astrólogos experimentados. Seguro que yo no sé algo que otro astrólogo sí sabe, y otro sabe algo que yo no, ¿no? Y en eso necesitamos ampliarnos, juzgarnos menos, criticarnos menos, salir de las luchas de ego que suele haber tanto en la humanidad, en cualquier área, no solo en astrología, y aceptar la diversidad. Y aprender de la diversidad, esto de la co-creación de los conceptos. Ahora, una cosa que no quiero dejar de mencionar, porque bueno, hablé un montón de ciencia y demás, ¿no? Es buscar un equilibrio en el sentido, en el significado. Como decíamos, vos podés ampliar un concepto de tal manera que ya la mesa no sea mesa, la silla no sea silla. Pero también podés trabajar en un concepto que integre una mesa y una silla. Pero poder conocer esas diferencias es tan necesario como conocer las similitudes. El cerebro funciona con reconocimiento de patrones, de diferencia y de asociación, ¿no? Primero el niñito ve la figura de la madre, la separa del fondo, tal olor, tal color, es mi mamá, ¿no? Separa del fondo.
Y luego va asociando, y mi mamá con mi papá, o con mis hermanos y demás. Entonces, entender estos niveles, ¿no?, en el que necesitamos a veces diferenciar, y luego también podemos asociar y generar algo nuevo, requiere las dos funciones. La palabra predictiva, que yo no la utilizo, utilizo más diagnóstico temporal, porque justamente quiero salir de esta idea de que te predigo lo que te va a pasar, inexorable. En cambio, diagnóstico es, la tomo un poco de la parte médica. Vos vas al médico, te dice, está pasando esto en tal órgano, esto en tal otro. Hasta inclusive muchos médicos incorporan la parte integrativa, la parte emocional. Y de ahí vos podés decidir qué hacer. Si tomás o no tal medicamento, si cambias de estilo de vida. Entonces la idea del diagnóstico es entender qué somos en este momento, qué nos está pasando, cuál es nuestra historia, si se repiten ciclos, qué nos convoca de algún tránsito. Siempre lo que nos pasa ahora es está co-creándose con el tránsito, manifestándose, constelizándose a través de esa vibración del tránsito, pero que quizás responde a un patrón conductual del que el mismo tránsito nos generó cuando éramos chicos. Y pasa a veces cuando hacemos consultas, ¿no?, astrológicas, donde hablamos desde la psicología y no desde la astrología. Están ligadas, pero muchas veces uno escucha la devolución y es una devolución que puede hacer un psicólogo. Entonces, ¿y el astrólogo dónde está ahí? ¿Qué función cumple? ¿Qué es lo que nos distingue a los astrólogos con relación a todas las otras disciplinas? ¿Y podrías responder tu pregunta? Sí, total. Por ejemplo, la psicología puede describir perfectamente una personalidad, ¿no? El psicólogo trabaja con la persona, ve sus procesos, aprende de escuchar a la persona, en qué momento la persona generó sus cuestiones. Describe una personalidad muy bien y puede ayudar a transformar. La astrología lo que suma es un cuándo, no solo hacia atrás, sino hacia adelante, de diversidad y de plenitud, donde la persona puede desarrollarse con mucha más conocimiento de sí misma y de lo que está vibrando. La diferencia es el timing, ¿no? Esto yo sé que es polémico lo que digo para algunas personas, pero siempre hago el chiste de, parafraseo al pobre Ortega y Gasset, que decía que uno es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y para mí, en mi visión, la astrología es la carta natal y su despliegue temporal, porque es muy claro que tenemos dos cartas natales por ahí muy similares y las personalidades son completamente distintas, como vemos en los mellizos o en los gemelos, pero cuando vos ves esa diferencia de 2-3 minutos entre un mellizo y el otro, ves que la combinatoria del timing, de los tránsitos activos, las progresiones activas o las direcciones primarias, combinó completamente distinto en un mellicito y en el otro. Y la polarización no es porque sí. A algunos se le activó mucho más activos los Saturnos, por ejemplo, y a otro más el Júpiter. Entonces, esos mellizos polarizaron porque los tránsitos activos jupiterinos hacían que un mellicito siempre estuviera mirando lo positivo de la vida, con más alegría, y el otro más saturninamente. Entonces, la astrología puede dar un timing que no hay ninguna otra ciencia que pueda dar con la precisión con la que podemos dar nosotros. Y hablo de precisión no pensando en un qué te va a pasar, sino de precisión de campo vibracional activo en determinados momentos de la vida. Hay una cosa muy interesante por ejemplo, en las matemáticas, que la matemática en realidad lo que hace es mostrar relaciones de la realidad. Y la relación es lo que nos da a nosotros significado, ¿no? Las relaciones de números, de casos. No asociamos a la matemática con una parte más de significado. Y lo tiene, y cómo lo tiene. Pero quizás es un plus que el lenguaje matemático no responde, no alcanza. Y ahí también te quería decir, vos me preguntabas por esta formación familiar. A mí me pasó que nací en una familia muy políglota. Entonces teníamos, mi papá era italiano, hablamos italiano, mis abuelos, uno húngaro hablaba húngaro, la alemana hablaba alemán, los idiomas de todo tipo. Después uno estudiaba francés en el colegio. Entonces en casa se hablaron muchísimos idiomas y venía gente con muchos idiomas. Y yo con el tiempo me fui dando cuenta de que todo es lenguaje simbólico. La química es un lenguaje simbólico. La química es un lenguaje simbólico. Y me van a matar más de uno. Sé que es polémico, pero es la realidad. La química es un símbolo de algo que funciona en la realidad de una manera y al cual nosotros le podemos atribuir un significado como químicos.
Los biólogos lo mismo. Es decir, la física también es un lenguaje simbólico, no es solamente lo abstracto psicológico en lenguaje simbólico. Y en nuestras palabras, nuestros lenguajes, hay diversidad enorme de lenguajes, en las ciencias, en las disciplinas de saberes, en la espiritualidad también hay distintos lenguajes, porque la realidad es complejísima. Pero la realidad es complejísima y es contradictoria y hay miles de tensiones, pero la realidad en cada momento tiene como una condensación de un despliegue. Todo lo que está ahí posible se condensa en lo que vamos viviendo, y esa diversidad de miradas está toda ahí. Yo puedo decir lo mismo en italiano, en portugués o en español, y el lenguaje químico y el psicológico, ¿cuántas veces se correlacionan? ¿No? Una baja de serotonina y la depresión, por ejemplo. Entonces, el significado es algo que ningún lenguaje solo por sí mismo puede dar. Necesitamos una integración de lenguajes, y yo por ahí estoy equivocada, seguramente estoy equivocada, pero me da la sensación de que todavía no hay ningún lenguaje construido para esto. Es como que siempre nos quedamos en una rama o la otra, y yo lo hablo desde la biología, desde la química, desde el inglés o el francés. Y la astrología es una integradora de esos lenguajes, y esa es su gran maravilla, ¿no? Y su gran misterio, como en todos estos despliegues energéticos vamos observando ese significado. Pero sola tampoco puede, no es solo el lenguaje astrológico el que va a dar respuesta. Podría ser un campo, una matriz sobre la cual montar un lenguaje más complejo, más completo. Es para explorar, es para debatir, para pensar entre todos cómo podemos construir un lenguaje con significados que unifiquen las diversidades. Con lo que siempre hablamos del lenguaje sagrado, de la astrología, ¿no? La cuestión wow, mágica, y que tenemos que respetar. Y en algunos momentos me peleé con la idea de sagrado y la astrología, y todavía sigo un poco peleada. Estoy en un proceso de evolución, quizás porque lo sagrado siempre la humanidad le puso este mote de intocable o para unos pocos. O más allá. Más allá, sí. Y además, ojo, porque es sagrado, no te podés meter, nunca lo vas a conocer. Siempre de alguna manera como obstaculizando. Entonces, si tomás sagrado desde el lugar más noble de lo sagrado, desde que somos parte de este universo, que las luces están adentro nuestro y demás, ahí sí todo bien. Pero no sagrado de manera tal que no lo podamos tocar, que no lo podamos jugar con él. Este universo nos permite el juego, y si es un juego con respeto, con amor, con cariño, con curiosidad, no tenemos por qué ponerlo como algo demasiado intocable. Claro. Porque a veces los astrólogos también nos ponemos un poco en el gueto. Es decir, somos nosotros, claro. Y los demás no nos entienden porque son unos burros y no saben nada. Y nosotros no ven lo que yo veo. Exactamente, yo que soy tan amplio y tan culto y tan espiritual. Tal cual. Entonces a veces nos ponemos en ese rol, y el año pasado nosotros en el CAB hicimos un viaje grupal astrológico maravilloso, que creo que algo te conté. Nos fuimos, vino gente de distintos países, y nos fuimos a los observatorios astronómicos de la cordillera acá de Argentina, y ahí hicimos talleres astrológicos. Fue nuestro primer experimento de este tipo, lo vamos a mejorar el año que viene. Fue alucinante, y tuvimos en los observatorios astronómicos, éramos 40 astrólogos con astrónomos tradicionales parados enfrente. Maravilloso fue. En la segunda noche surgió algo impresionante con el astrónomo, porque en astrología habíamos estado discutiendo con el grupo de astrólogos en el viaje esto que se decía que la ciencia mata arcoíris, ¿no? Entonces la ciencia mata la belleza. Entonces le pregunto al astrónomo, porque nosotros obviamente teníamos distintas miradas de los planetas y el cosmos y demás, y él dice, pero dice, ¿cómo? No, la ciencia no mata arcoíris, la ciencia lo replica. Yo sé cómo funciona y cómo se hace un arcoíris, y con la manguera en mi jardín
les muestro el arcoíris a mis hijos y brillamos ¿cómo se llama? En el vapor. Maravilloso. Y yo decía... Le mandamos saludos. Saludos. No lo voy a nombrar simplemente porque sé que no quieren que nos nombremos, pero todo lo que estuvimos ahí lo tenemos filmado. Y fue brillante. Sí, los astrónomos también filosofan, también piensan. En ese libro que fue maravilloso en su época, El espíritu de las ciencias, muchos científicos duros hablan de esa integración de ciencia y espiritualidad y otras miradas o psicología. Entonces, a veces poner la astrología como algo sagrado a mí me da un poco de cosa, porque veo que a veces nos montamos los astrólogos un poco en eso para descalificar al otro que no sabe nada. Entonces, ojo también nosotros, ¿no? Generalmente son respuestas al rechazo de la comunidad más académica, y en estas respuestas de ataque-defensa a veces nos enganchamos. Yo creo que no nos tenemos que enganchar en eso, sino entender que la filosofía es parte humana, algunos más, otros menos, pero está como semilla en la psiquis humana. Y los lenguajes, si aprendemos a trascender la limitación de cualquier lenguaje e integrarlo con los demás, saltamos muchas etapas y miramos más amplio, ¿no? Me gustó mucho eso como para ir cerrando, porque sí, me parece que sintetiza también nuestra conversación. Sí. No sé si querés comentar brevemente proyectos del presente en los que estés, en la investigación que sí, estés bueno, para comentar. Sí, varias investigaciones. Estoy tratando de dar forma al paper en la parte científica. Son distintos proyectos. En la parte científica, dar forma ya al paper, revisar los resultados, ver que no haya errores en la parte estadística. Eso siempre uno lo consulta con estadísticos. Sobre los distintos trabajos que tengo dados todos en conferencias, expuestos los resultados, pero escrito para publicar en algún lugar ya más especializado. Eso por un lado. Después, por otro lado, aquí en el Cava estoy a full aquí, bueno, en mi escuela en Quilmes también, que la tengo hace 30 años, y que en realidad fue el proceso nutricio, que después, bueno, traje muchas cosas acá, pero tenemos un grupo de gente muy diverso, maravilloso, polenta, pujante aquí en la fundación, muy abierto a las nuevas miradas, y estamos generando estos procesos que veías vos del tema de los distintos tipos de conferencias, con distintas miradas. Podemos estar o no de acuerdo con la mirada, pero la traemos, escuchamos, seguramente algo uno tiene para extraer de lo que se hace. Y también nosotros en el año 2021, de paso estás invitada, el 2021 cumplimos 60 años, un ciclo C60, un ciclo doble vuelta de Saturno. Y vamos a hacer un congreso, nuestro primer congreso internacional, así, en el que vamos a traer distintas miradas, justamente de otros países, así que están todos invitados. Falta un año y medio, falta un montón. ¿En qué mes? Abril 2021. Justo pusimos con el consejo yo rescato muchísimo en los acercamientos también, no solo nuestro propio consejo y el grupo humano que tenemos en el Cava, de alumnos, de docentes, y no solamente interno hablo de esto, también de la relación con las otras escuelas. Así que estamos en los proyectos de integración con casas de estudio, de hacer los talleres y los seminarios que hacemos siempre, abordar nuevas investigaciones todo el tiempo. De paso les digo a los oyentes de Soledad que si tienen algún caso para aportar estadístico. Vamos a dejar un mail en la descripción para que pueda mandar información a tal cual. Ale. Tanto sea, estamos en este momento enfocando en dos temas de índole muy diversa, justamente para contrastar la información, que es uno, inicio de relaciones amorosas, en la cual se necesita la carta natal, es decir, los datos, es todo anónimo absolutamente. Y la fecha del inicio de la relación, relaciones intensas y sostenidas en el tiempo, más o menos 1 año, 2 años, y accidentes de tránsito también. La idea es contrastar, y que es algo que ya lo hemos visto, cómo se ve, cómo situaciones más tensas tienen un modelo planetario activo en tránsitos, en progresiones en un momento, y las otras un modelo completamente distinto, mucho más pletórico, de aspectos más armónicos. Siempre vamos a tener de los dos, ¿no? Pero bueno, eso también les agradezco y lo estoy regando en todas las redes este pedido, porque gracias a este tipo de cosas podemos avanzar en el conocimiento astrológico también. Así que bueno, los proyectos que tenemos son estos de investigación, de trabajo, de integración también astro y cuerpo, que en eso sí hay mucho en Buenos Aires y muy lindo y es maravilloso. Astrología, cómo usamos nuestro Mercurio,
qué relación tenemos con nuestro Marte, cómo andan nuestros músculos, cómo trabajamos. Júpiter está bien integrado, está exagerado, está reprimido, ¿no? Esos, bueno, son proyectos no proyectos, talleres concretos que hacemos siempre, tal cual. Bueno, el de astrolectura. El de la jornada, tal cual. Astrolectura, no sé si es astrolectura, pero... Son los clubes de lectura que organizaron nuestros alumnos, divinos, que son abiertos a la comunidad, son gratuitos. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, así que damos mucho servicio gratuito también a la comunidad. Y están invitados todos los que quieran aquí en Buenos Aires venir a los clubes de lectura, donde se toman temas, se da una lectura, después se debaten con total armonía, que es re importante, buena onda, y vienen de todas las casas de estudio también a participar. Me encanta Ale. Gracias, gracias. Namaste. Bueno, gracias por la posibilidad de hablar. Sí, y espero que continuemos también. Sí, me total. parece que está bueno, y también quienes se hayan sentido también inspirados viendo esta entrevista y tengas preguntas, bienvenidas, para también poder continuar estas conversaciones. Así que... Total. Y seguir ampliando y debatiendo, ¿no? Tanto para hacer juntos, para co-crear tenemos los astrólogos. Sí. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hola, acá tenemos la biblioteca del Cava. Tenemos toda una sección de libros que son de préstamo para los alumnos del Cava, y toda la sección de allá arriba que son de consulta. Siempre tenemos una copia en consulta para que no se pierda ni se traspapele. Y la biblioteca en realidad para todos los que quieran venir y puedan consultar acá, todos los libros están es decir, es biblioteca pública. Es biblioteca pública. Abierta a la comunidad. Claro, estos que están acá que son de préstamo, para los alumnos del Cava los pueden retirar por una semana. Tenemos toda una sección de fotocopias de libros que ya no se editan, porque hay muchos que ya no se pueden acceder. Esta es solamente una parte, hay otro salón también con del otro lado lo que veíamos antes. Sí, después podemos... Lo interesante para mí de las bibliotecas es la diversidad inmensa que hay de investigaciones, de temas que ahora se dan como algo novedoso y ya vienen de décadas de investigación y trabajo. Sí. Y hubo trabajos valiosísimos del siglo pasado. Las revistas estas del Cava, las revistas de Mercurio, tenemos toda la colección. Esto porque estas son las revistas del Cava, pero estas son del año las nuevas. Tal cual. Y entonces buscamos, empezaron como boletín del centro astrológico. Sí, total. Y todo a pulmón. Yo miraba y digo, bueno, a ver, y esto creo que es del año 60 y se traducían cosas que no llegaban, porque nosotros ahora con internet no entendemos. Acá hay una cosa de continuación, traducción del inglés de Alan Leo. Claro. O sea, libros que no se podía acceder. Tal cual. Que fue todo trabajo de los profesores y los directores, los presidentes de la fundación, la gente que trabajaba acá, alumnos que han participado de las traducciones. Claro. Porque hay mucho libro, por ejemplo, en inglés, en alemán, valiosísimo. Cuando uno empieza a mirar y dice, pero esto que yo estoy dando como algo nuevo, resulta que ya está hace un montón de tiempo revisado, y nos vamos olvidando. Y como no está digitalizado, ¿no? Queda... Es más difícil, claro. Queda totalmente. Entonces la diversidad de miradas, mucha investigación. Estas son más igual estamos hablando de, ¿no? Sí, casi el 27, un ciclo de Saturno. Estos son los que son de consulta, entonces los tenemos acá porque hay libros en francés, en otros idiomas, hay de filosofía, de medicina, son ciencias